Buenas tardes. Vamos a esperar unos 5 minutitos que se termine de conectar el resto de sus compañeros y comenzamos.
Buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de hoy y vamos a hacer un pequeño repaso de las dos clases pasadas, porque el día de mañana ustedes tienen la evaluación. Si tienen alguna duda o alguna consulta, La profe, por buenas el tardes. momento, la última clase, pude ver poquito, la verdad, como media hora, no. Entonces, no, de lo que vi, por lo menos, no me surgieron dudas. Ya. Vamos, y de todas maneras ahora les voy a hacer un pequeño resumen y vamos a retomar con la nueva materia. ¿Ya? Disculpe, doctora, el lunes no pude conectarme porque no tenía teléfono ni nada. Esta sería la segunda clase y la de mañana sería la primera prueba. No, esta sería la tercera clase. La tercera clase. Claro. Entonces, pero quedó programada la prueba para el día jueves. Ya, esa sería la primera prueba. Esa sería la primera prueba. Sí. Entonces ahora Ya, les voy a hacer excelente. un pequeño resumen Sí, ujú. de lo que hemos visto hasta el momento, pero pequeño, ¿ya? Y vamos a empezar ya con la materia nueva y vamos a seguir avanzando, ¿ya? Ya. Cuando hablamos de la gestión administrativa, eh, hablamos de que a través de ello, ¿cierto? Podemos tomar conocimiento estratégico, te podemos, a través de la gestión administrativa contable, vemos todo lo que son las obligaciones contables, las obligaciones tributarias, y en este caso, ¿cierto? Orientado a cómo, ¿cierto? Ustedes van a formalizar sus actividades como corredores de propiedades en el servicio de impuestos internos, porque todos iniciamos nuestras actividades en el servicio de impuestos internos. Y por lo tanto, cuando hablamos de la palabra gestión, hablamos que es un conjunto de procedimientos, ya hay actividades que se realizan para alcanzar los objetivos. Eso en grandes rasgos lo que es la gestión. Entonces, ¿cuál es la finalidad de ese tipo de gestión para lograr el objetivo propuesto y mejorar los resultados? Bueno, en el caso de lo que estamos viendo, el objetivo de este módulo, ¿cierto?, es iniciarse como contribuyente, tanto categoría y cumplir con las obligaciones que esto implica, según, primero, la legislación vigente y actualizada. Dentro de estas consideraciones generales, eh, y la norma para los corredores de propiedades, hablábamos que está el decreto 824. Y ese decreto que habla sobre la ley sobre el impuesto a la renta, que grava ya las utilidades que generan las referidas utilidades, en su artículo 20, número 4, indica que los contribuyentes que ejerzan la actividad deben declarar dicho impuesto y el impuesto a las ventas y servicios, o sea, el IVA. Estamos hablando de los que están en primera categoría, siempre y cuando sean personas jurídicas y que se trate, y en el caso de que se trate de personas naturales, que emplean capital en forma preponderante para el desarrollo de su actividad. O sea que estamos hablando preponderante que sea una gran cantidad de dinero para su actividad, ¿ya? Porque efectivamente se tiene que además declarar el capital, pero no es, no por eso usted tiene que empezar con una gran suma de dinero. ¿Ya? Y por lo tanto, aquí dice como norma de excepción, la actividad de corretaje está comprendida dentro de las rentas de segunda categoría siempre y cuando, ¿cierto?, sean percibidas por personas naturales y provengan exclusivamente de su trabajo y actuación personal. Por eso les decía que a ustedes tienen varias formas de poder iniciar el corretaje de propiedades. O lo hacen en primera instancia por en primera categoría, ¿cierto? Como con su personalidad jurídica y todo lo que conlleva aquello.
o lo pueden hacer en segunda categoría, pero siempre y cuando sean percibidas por personas naturales, ¿cierto? Y provengan exclusivamente de su trabajo o actuación personal. Y obviamente esta va a estar afecta si al impuesto global complementario o impuesto adicional que se llama, y en este caso va a estar exenta de IVA. En el caso de primera categoría, de acuerdo al decreto ley 824, el corretaje de propiedad debería pagar IVA, ¿ya? Cuando es de primera, eh, ojo, denme un segundito muchachos, porque alguien también, así que de nuevo se equivocó entrando a clase y me votó. Denme un segundito. Ah, pero nosotros lo seguimos viendo, profe, por si No se acaso. preocupen, pero que yo estoy con segunda pantalla. Un segundo, muchachos, a Ah, volver a ya. conectar. Sí, que lo que pasa es que como lo rechacé, ay, me botó el sistema. Dame un segundito. Ahora sí que sí. Ya. Entonces, estábamos hablando de cuándo se pagaba IVA y cuándo no se pagaba IVA. ¿Ya? Entonces, eso para que ustedes entiendan en grandes rasgos. Primera categoría, se paga IVA. O sea, al impuesto a las ventas y servicios que se llama el IVA, ¿cierto? Y obviamente siempre y cuando sean personas jurídicas y que sean, o que se trate de personas naturales, pero que tengan invertido un gran capital. Eso, en esos casos, sí o sí deben pagar IVA. Pero acá habla de otra norma de excepción, que son para las rentas, ¿cierto?, de corretaje de segunda categoría, pero siempre y cuando sean por personas naturales, ya no jurídicas, y que obviamente sea por la prestación del servicio. ¿Ya? Entonces, no como empresa, para que eso se entienda, muchachos. Si yo voy a trabajar como segunda categoría, yo no voy a estar como empresa, voy a estar prestando un servicio solamente de corretaje, para que ahí ustedes ahí lo aterricen bien. ¿Ya? En segunda categoría yo voy a prestar solamente el servicio. Yo como profesional, ¿cierto? Presto mis servicios, no sé, para arrendarte una casa, hacerte los trámites, ver el tema del corretaje. Pero si yo tengo una empresa para la cual yo quiero utilidades, en cambio la otra a mí, no sé, ponerle que vendo una empresa, o sea, vendo una casa y a mí solamente me van a pagar esa comisión de esa gestión que yo hice, pero como persona natural, ¿ya? Ahora, eso también ya les decía que va a estar afecta al global complementario, según sea el caso. Y están, bueno, y obviamente estarían exentos de IVA, de acuerdo a lo que dice también el decreto de ley 825, pero en este caso el artículo 12. Ahora, en este sentido, los que están afectas al impuesto a la renta de primera categoría deben cumplir con las siguientes disposiciones del Código Tributario. ¿Ya? En el corredor de propiedades es obligatorio que hagan inicio de actividades. En la primera categoría, bueno, en ambas tienen que iniciar el inicio de actividades según lo que dice el artículo 20 en el caso de primera categoría y en el segundo el artículo 42 de la ley. ¿Ya? Cuando hacemos un pequeño análisis de las leyes que a ustedes les aplica, hablamos de la ley 825, la 830, ¿ya? Y la 824. Una es la ley del IVA, la ley de la renta y el código tributario. Entonces, cuando iniciamos nuestras actividades como contribuyentes de primera o segunda categoría, debemos conocer que las leyes que nos regulan nuestra actividad. Y ahí tenemos las tres más importantes. Hablamos de la 825, el impuesto al valor agregado, y indica, ¿cierto?, las retenciones que están por ley y que tienen que pagar todos los meses.
¿ya? Y eso son los primeros 12 días del mes siguiente, ya al cierre de mes. Cuando hablamos de la ley 824, que es el impuesto a la renta, esta ley, ya les decía que es el impuesto a pagar sobre los ingresos percibidos o devengados, ¿ya? Y esa base imponible que les decía, ¿ya? Se va a aplicar esa tasa del impuesto a la renta, ¿ya? Y por lo tanto, esa determinación la realiza una vez al año y se paga en el mes de abril de cada año, ¿ya? Eso generalmente. Y el 830, que es el Código Tributario, que establece las normas de fiscalización y control de los impuestos en el país. Entonces vamos a tener tres leyes: la ley del IVA, la ley de la renta y el Código Tributario que nos van a regir, ¿ya? Y obviamente con el Código Tributario también están las sanciones que estamos sometidos como contribuyentes. Obligaciones para cumplir indicadas estas leyes, tenemos las normas de cuerpos legales indicados, ¿cierto? En esta condición de contribuyente, ya sea de primera categoría, y del impuesto al valor agregado del IVA, a cumplir con las siguientes obligaciones. Lo primero que yo les decía que apenas iniciamos nuestras actividades es inscribir el rol único tributario, ¿ya? Entonces hay que solicitar el RUT, y el RUT es el rol único tributario. ¿Qué pasa cuando yo les digo, oiga, nos dicen los supermercados, oiga, deme su RUT? ¿Está bien? Si somos personas naturales. Sí, No, pues muchachos, ¿no? no. El rol único tributario es solo para empresas, ¿ya? A menos que tú vayas a Mm. iniciar tus actividades en segunda categoría, ¿cierto? Con tu RUT, ahí es la única forma en que pasa a ser ese el rol, ¿ya? Pero para lo que corresponde a nuestra cédula de identidad es RUN, que es rol único nacional, muchachos, ¿ya? Ah, ya. El rol único nacional es para las personas sin que hayan iniciado sus actividades, ¿ya? Rol único nacional. Y el RUT es para empresas, ¿ya? Que es el rol único tributario, ¿ya? Entonces, cuando les vuelvan a decir, no, ese es el número de mi cédula de identidad, que es mi RUN. Entonces, efectuar el trámite de inicio de actividades de acuerdo a lo que dice el artículo 68, inciso único del Código Tributario. Luego de eso, que iniciamos las actividades, inscribimos el rol único tributario, tenemos la siguiente gestión, que es timbrar los libros de contabilidad y documentos tales como facturas, boletas, notas de débito, notas de crédito, guía de despacho, facturas de compra y obviamente la cantidad de libros y documentos que vimos la clase pasada, ¿cierto? Que teníamos que manejar de acuerdo al régimen tributario que estemos, que tengamos que nosotros seguir. Ahora, comunicar ya a la unidad de servicio puesto interno el domicilio del contribuyente y cualquier modificación importante, eso es una obligatoriedad. Y eso está en el artículo 68, que es cuando, ejemplo, yo voy a ampliar mi giro, ya, ya no solamente voy a hacer, un ejemplo, que ustedes vayan a hacer no solamente corretaje de propiedades, ¿ya? Que estamos hablando de venta o arriendo, así que no, que a lo mejor ustedes van a hacer compras de inmuebles. Entonces ahí ustedes van a tener que ampliar su giro. Y eso ustedes no pueden llegar y empezar a comprar propiedades dentro del giro que sin haberlo ampliado, ¿ya? Porque tiene que ver con un tema de pago de impuestos. Si cambió mi razón social, ¿ya? Entonces, si yo hago un cambio de mi razón social de la empresa, tengo que informarlo al Servicio de Puestos Internos. Si hago un cambio de representante legal, lo mismo. No sé, pues antes eras tú y ahora tú tienes cosas que hacer y vas a poner a alguien más a cargo de la empresa como representante legal. Disminución del capital social
también se tiene que informar. Y cambio de domicilio, también se debe informar al Servicio de Impuestos Internos. Y ojo, que eso todo lo puedes hacer con la clave única. Ya les mostraba la clase pasada en el Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué más tienen que hacer? Registros especiales para contabilizar los débitos fiscales, el IVA, que es el impuesto recargado a las facturas de ventas, incluido en el caso de las boletas de ventas. Ya. Entonces, por un lado, vamos a tener el débito fiscal, ¿cierto? Y por el otro lado, que hay que registrar también los créditos fiscales, ¿ya? Que es el impuesto recargado a las facturas de compra. Entonces, cuando hablemos de crédito fiscal, es cuando utilizamos facturas de compra. Y cuando hablamos débito fiscal, vamos a hablar de facturas de ventas, ¿ya? Si yo vendo es débito, si yo compro es crédito. Y luego los libros de venta, libros diarios, facturas y boletas de venta, libros de compra, libros de facturas o compras, todo aquello que tengo que timbrar con el servicio de impuestos internos. Emisión de factura y boleta de venta, tengo que emitir notas de débito y crédito, emisión guía de despacho, emisión de facturas de compra si corresponde. Además de centralizar el movimiento de los libros y compras en un sistema contable que me da el visto bueno el servicio de impuestos internos. Y el PPM, que es la declaración y pago mensual, provisional mensual del PPM, ¿cierto? Que lo tengo que declarar en el formulario 29. ¿Ya? Entonces, con todo aquello, con todas esas cosas, es lo mínimo que yo tengo que hacer como empresa. ¿Dudas o consultas hasta el momento? No, ninguna de mi parte, al menos. Continuamos entonces, muchachos. Algunas consideraciones que le hablábamos frente al impuesto a la renta, en virtud del impuesto en el artículo 24 del decreto 824, se trata de una actividad gravada al impuesto a renta de primera categoría y las rentas provenientes de esta actividad percibidas por personas naturales, residentes o domiciliadas en Chile, tributan el impuesto global complementario, pudiendo descontar como crédito el impuesto a la renta de primera categoría pagada. Ya. Ahora, sin embargo, dice que, como ha señalado también el decreto 824, decreto ley 824, comunes a la mayoría de los contribuyentes, los corredores de propiedades pueden optar entre tributar de acuerdo a las normas del impuesto de renta de primera categoría, tributar de acuerdo a las normas a la renta de segunda categoría, que era la que yo les decía, sobre el impuesto de renta, que permite a aquellos corredores que optan por ejercer su actividad en calidad de personas naturales y que por lo tanto no utilizan el capital como medio para la obtención de negocios o lo utilizan en una cantidad no relevante. ¿Qué significa eso? Que, que en una voy a estar como empresa, como persona jurídica, y por lo tanto, si estoy como persona jurídica en primera categoría o tributo en primera categoría, entonces quiere decir que tengo que pagar IVA. ¿Ya? Ahora, si no tributo en primera categoría, entonces voy a tributar en segunda categoría como una persona natural, ¿ya? A través de boletas de servicio. ¿Ya? Esas son las dos formas que ustedes tienen frente al impuesto a la renta. Entonces le decía que en el caso del impuesto a la renta, las leyes del IVA, ¿cierto? Una vez revisada la parte legal de la gestión administrativa, para iniciar la actividad económica, trabajaremos los procesos de forma práctica y eso se hace en el Servicio de Impuestos Internos. Mira, ahí dice, acceso rápido, muchachos. Inicio de actividades, sesión de documentos electrónicos, ahí se declara el formulario 29, se pueden emitir boleta electrónica, facturas, pagar a contribuyente, registros de compra y venta, solicitar certificados de avalúo, ¿ya? Y también el VAT Portal Digital de Servicios. ¿Ve? ¿Qué trámites además puedo realizar? Para realizar el servicio, ¿cierto? Debo hacer declaración de inicio de actividades, que eso es lo que ya habíamos visto. Y aquí en este paper, este PPT, ustedes tienen el paso a paso.
ingresar al servicio de impuesto interno, autentificarse con su root y su clave del servicio de impuestos internos que ustedes con el servicio lo obtienen. Con eso pueden ingresar al servicio, sesión, inicio de actividades, declarar el capital social, eh, acreditar domicilio, resumen de la información ingresada, sesión, acreditación, resultados del trámite. ¿Ves? Ahora, cuando hacemos esta inscripción y queremos sacar factura electrónica, boleta honorarios, los procesos de inscripción podemos, también lo hacemos en el servicio, ¿ya? Eh, y esta factura electrónica, por ejemplo, la podemos hacer ahí en el servicio donde dice este documento, en el caso que tributemos en primera categoría, es una factura electrónica que se emite y recibe en formato electrónico y se detalla los productos y servicios que se venden, ¿ya? Y que este documento va a estar afecto al IVA. Entonces, ahí está el portal informativo de la factura electrónica, está el paso uno, ya que tú dice, perdón, se me cambió la página. Ingrese y verifique si cumple con los requisitos. Paso 2, obtenga los certificados digital. El paso 3, si incumple con los requisitos para inscribirse, hay que autentificarse con el RUT más el certificado digital. Y el paso 4, para emitir, eh, ese, prefiera, ¿cierto?, con certificado digital y eso lo puede configurar en su computador. Le dice verificación de factibilidad. Ingrese su RUT y ahí con eso le van a indicar la factibilidad de poder emitir factura electrónica. Está la boleta electrónica, ¿ya? La boleta de honorario electrónica es una boleta honorario, ¿cierto? Que se registran, se clasifican en la segunda categoría de la ley de la renta. Y obviamente que los contribuyentes que realizan es para aquellos que realizan servicios profesionales, ya sociedades profesionales, ocupaciones lucrativas, entre otros. Entonces, hasta el momento, el porcentaje de este año es un 14,5, ¿ya? Aquí de nuevamente tenemos servicio de impuestos internos, tenemos emisión de boletas a honorarios, consulta de boletas a honorarios, anulación y reservación de boletas, delegación y emisión de usuario autorizado. ¿Ven? El receptor de la boleta, y ahí tenemos dos opciones. Una, que el receptor de la boleta actúe reteniendo el porcentaje vigente del pago provisional, o que el contribuyente emisor será quien se encargue de la retención del porcentaje vigente del pago provisional. Eso va a depender del acuerdo que ustedes hayan llegado con la institución o con la empresa eh, que ustedes están realizando. Por ejemplo, si ustedes como corretaje en algún momento van a, no sé, pongamos, le van a pagar una persona natural, le tiene que pagar su honorario y usted tiene que emitir una boleta, entonces ahí dice que usted como contribuyente, ¿cierto?, será encargado de retener el porcentaje vigente para el pago previsional mensual. No así, ¿cierto?, si usted lo hace con algún tipo de empresa, ya que ahí es el receptor de la boleta quien debe retener. Un ejemplo, yo acá con Proeduca, ¿cierto?, yo emito mi boleta y el receptor, que son ellos, tiene que pagar eh, o retener el porcentaje que corresponde al pago provisional mensual, ya el PP. Después ese pago, profesora, disculpe, ¿se lo devuelven el otro año, no? O sea, Ese 14,5. si entro, va a depender, muchachos, ¿ya? Porque si yo, no sé, me pasé de los montos, no sé, y obtuve mayor renta, lo más probable es que me toque pagar impuestos y no al revés. No, a lo mejor algunas personas va a depender, ¿cierto? Si que les toca devolución y otras no. Ejemplo, yo con mi esposo que ambos nos dedicamos a esto, a mí me pagaron, me hicieron devolución de impuestos y él tuvo que pagar impuestos, como 500.000 pesos de impuestos. Entonces va a depender
eh, cómo le vaya yendo en el negocio. ¿Ya? Entonces, a veces tenemos devolución de impuestos y el monto va a depender de cada persona y de cada declaración y cómo tú justificaste tus gastos, tus ingresos en la declaración de renta. ¿Ya? Pero eso es. Ujú. ¿Nos podrían devolver? Sí. Tendríamos que pagar impuestos también. ¿Ya? Entonces va a depender de las circunstancias, de cómo nos vaya ido en el año. Entonces, ahí tenemos las dos formas de que nos pueden retener. ¿Qué me hablaba alguien? Paulina. No, 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 profe, que entiendo, le decía eso, nada más. Ya. Si cualquier duda, consulta, no duden en realizarla, muchachos. Porque estamos haciendo... deja ver. Ya. Ya vamos a empezar al tiro con la otra. Bueno, ya les decía que el trámite de emisión de la factura, ¿cierto? Mire, acá tenemos, es un documento, ya les decía, tributario, contable, los trámites online, ¿cierto? Y pueden ser emitidos por personas físicas o jurídicas como empresas, instituciones financieras, gobiernos, etcétera. Y ahí está factura electrónica y están los datos del emisor, se llenan estos datitos, ¿ya? Eh, tenemos que tener, ya les decía, el certificado digital, son estas en las empresas que están validadas por el Servicio de Puestos Internos, Acepta.coop, Chile, Firma.cl, Certinet, Sobos, ITOC, Firma Digital, Avancer, ¿cierto? Todas estas instituciones que ya están certificadas. Entonces, podemos emitir boletas de honorario con el RUT, identificación del contribuyente, y ahí ya inmediatamente nos va a salir así, ahora salen las facturas electrónicas. Ya les decía lo mismo de la boleta de honorario, yo también tengo que llenar los datos de la empresa, ahí cada vez que yo emito una boleta para que me pague un tercero, lleno el RUT social, lleno el RUT, la razón social, la dirección de esa empresa, cuándo fecha de inicio de la boleta, y ahí qué es lo que me van a pagar, la glosa, ya más el monto. Yo siempre indico, muchachos, que ustedes cuando negocien el valor hora, tienen que negociar porque subió el impuesto. Entonces, no sé, ustedes todo negócielo en valores líquidos, no en brutos. Porque si ustedes negocian en valores brutos, cada vez que suben impuestos, ustedes no saben exactamente cuánto es lo que van a recibir. Entonces, efectivamente, no sé, ustedes dicen, ¿sabes qué? No, no sé, mis servicios por la hora de corretaje, pongamos, son, no sé, pongamos, 20, 20.000 pesos mensuales. O sea, perdón, mensuales, la hora, ¿ya? Si ustedes dicen bruto, a eso le van a descontar, a esos 20.000, se les descuenta el 14,5. Entonces ya no van a ser 20.000. Entonces, lo ideal es que ustedes lo hagan con valores líquidos. Usted dice, yo quiero recibir quien negocia 20.000 líquidos. Entonces, obviamente que el valor va a ser mayor que los 20.000 lo que les van a pagar para que pueda cuadrar en el valor líquido que ustedes pidieron. Porque si no van a perder como en la guerra, muchachos. Uno le puede decir al cliente, bueno, el valor de la hora de, ¿cierto?, de mi servicio es de 20.000 más IVA. También se puede, ¿no? ¿O no Claro, es lo mismo? pero que si usted pide con IVA es porque usted va a emitir factura. Ay, entonces 20.000 más qué, más impuestos, más qué le tengo que Más decir. el impuesto a la renta, que es un 14,5. Este Ya, año en ve que ese yo ando valor está. reperdida, por eso le digo, porque yo de verdad que no cacho ni una, perdonando la Sí, expresión, el chile que mismo, tenemos pero dos tipos de situaciones. Tenemos el impuesto, si usted inicia sus actividades en primera categoría, usted tiene que emitir factura y por lo tanto va a estar afecta a IVA. Y ahí es un 19%. ya, Si usted la hace en segunda categoría como persona natural, usted paga el global complementario que corresponde a un 14,5% ya, del valor. ya.
¿ya? Entonces, así usted tiene que, y la otra es por la prestación de una boleta honorario. Cuando es jurídico es factura. Cuando es persona natural, boletas honorarios electrónicos. Entonces, claro, cuando uno pacta, ¿verdad? El valor hora, entonces uno le dice ya 20.000 más el impuesto a la renta. ¿Eso? Como para expresarse correctamente. Correcto. Más el impuesto a la renta. Ya. Eso era mi duda, profesora. Gracias. Entonces, decíamos que hay libros y registros tributarios, ¿ya? Y ahí les decía que tenemos el libro diario, el libro mayor, el libro de inventarios y balances, está el inventario inicial, hay un inventario final, hay un balance general y hay un estado de resultados, ¿ya? Y estos son los registros tributarios, ya que debemos manejar. Deme un segundito porque voy a revisar algo acá. Mm. ¿Dónde está la prueba? Si yo tenía acá. A ver. Ah, ya. Hasta ahí era lo que correspondía hasta la. Espérense, muchachos. Vamos de nuevo. Tururú, 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 tururú. Ya. Vamos de nuevo. Ya. Entonces, para la evaluación, es hasta esta lámina. Hasta la lámina 14. ¿Ya? Más obviamente que yo con el PPT que les pasé, que ahí es para profundizar. ¿Ya? Pero la evaluación que se va a realizar el día de mañana es hasta esta lámina. Ya, dudas y consultas antes que empecemos a iniciar con el libro, con la segunda parte. No, Continuamos entonces. Ya. Entonces les decía que el decreto de ley 830, ¿ya? Del Código Tributario, en su artículo 16, dice que la ley exige llevar una contabilidad, ¿ya? No, Y obviamente, eh, no, la pregunta es ¿hasta dónde llegaba la prueba? Que justo se me fue. hasta acá, y hasta Disculpe, la justo página 14, todo lo que es iniciación de actividades, factura y boleta electrónica. Ya el impuesto a la renta, el IVA, hasta ahí, hasta la página 14 del PPT. Hasta esta página que yo estoy mostrando ahí. ¿Usted tiene el mismo PPT que yo? no exactamente. ¿Están corridas las páginas, dice usted? No, no, lo que pasa es que en sí en la plataforma está el documento en PDF, ¿no? O Mm. sea, igual es como la misma información al final, pero solo que usted como que Distinto, lo ya. ordenó mejor, ¿cierto? Como en el PPT. Ya. Entonces, es hasta aquí más o menos, muchachos, está la emisión de boletas honorarias. Ya cuando vamos a hablar del libro de registros tributarios, no entra en la evaluación, ¿ya? Para que eso sí quede claro. Entonces, le va, Ya, por si acaso, para que igual las compañeras se ordenen en el documento de PDF que está en la plataforma, hasta la página 11. ah, Esa es ya. la boleta, porque Ah, página 12 ya serían los libros de registro. ya, ok. El documento que está en la plataforma, eh, Claro, que el que ustedes manejan. Ya, entonces estamos claro, desfasados en algunas páginas. claro. Eh, entonces tenemos Profe, acá, diga, profe, una consulta respecto a la emisión de boleto o factura. Yo tengo un cliente que él tiene algunos departamentos de forma personal y otros con empresa, pero él me pide solo boleta. Estaría mejor ok, que yo lo cambiara a gracias. factura, porque pero yo tengo la empresa registrada. ya, Y, consulta. ajá, Eh, él te, tú estás trabajando ya como corretaje, sí, yo estoy ya, trabajando como y tú la tienes en primera categoría Sí, o segunda. corretaje de pro-
Bueno, es que no sé muy bien eso, entonces por eso le consulto, Ah, ya. porque yo le pido ayuda a una contadora que ella se encargue de los registros y todo, porque la Ya. empresa tiene como un ala que son las reparaciones. Entonces tengo corretaje y reparaciones. Pero yo le digo el corretaje, yo tengo un cliente que él tiene 4 propiedades compradas con empresa, con su empresa, pero yo le emito boleta de forma personal. ¿Sería mejor pasarla a la empresa o quedarme como boleta? Mira, ¿cuál es la diferencia? Les voy a hacer algo como general. ¿Cuál es la diferencia que yo como empresa puedo tener utilidades, muchachos? Ujú. Si ustedes quieren ganar plata, tienen que hacerse empresa. Simplemente, Ok. ¿ya? ¿Por qué? Porque el servicio a ti te van a pagar, imagínate, y se lo voy a plantear así. Ponele que él vendió, entonces lo que tú vas a recibir es ínfima cuando tú versus lo que a lo mejor puedes recibir como empresa, ¿ya? Entonces, Los él negocios que puedes recibir como empresa. No sé, ya. ejemplo, tú quieres realizar una obra más o menos grandecita en un edificio, ¿ya? Ujú. ¿Ya? Que significa más recursos. Muchas veces hay que licitar y con boletas de Sí. servicio no se acepta. Tú quedarías fuera, Ah, ok. porque, porque tú estás como tú como persona de servicios, mira, tú como, O sea, yo, por lo menos los servicios, profe, yo los tengo directamente con la empresa. Yo no lo pongo de manera personal. Yo tengo de forma personal nada más con este cliente, solamente con ese que cliente, ya. sí, que es corretaje, que yo le administro a él esas propiedades. Le administro a él serían como 7, 3 de forma personal y 4 como empresa. O sea, él tiene una empresa, entonces él compró 3 propiedades, 4, perdón, con su empresa y 3 de forma personal. Entonces yo como empresa de corretaje y administradora le llevo toda con boleta, como Fátima Maya, no Ah, como ya, empresa. ya. Que ahí me dejaste claro. Tú llevas Ah, ya, tú con ok. boleta. No había explicado bien. Claro, Sí, pues, lo que pasa es que yo pensé que exacto. tú tenías, por un lado, tú tenías abierto tu giro, yo eso había entendido como segunda categoría y además tenías tu empresa como primera categoría. Ya. No, mi No, yo recomendación, tengo yo boleteo de forma personal y también como empresa. O sea, ya yo registré mi empresa, se llama Horizonte Propiedades. ya, tú no la registraste, Entonces, por eso le hago la pero pregunta, por consulta, ¿la si, registraste como primera categoría o segunda categoría? no sé, eso tendría que averiguarlo. La verdad no Claro, recuerdo. porque si lo hiciste en primera categoría, tú tienes que emitir factura. Sí, yo emito factura. Ah, ya, entonces estás en primera categoría y por lo tanto pagas IVA. Sí, yo pago Ahora, IVA. que cuando emites boletas de segunda categoría, entonces ahí la retención es un 14,5 este año. El Sí, año pasado estaba a exacto. 13, Ya a 13,9. sí, claro. Ujú. Entonces, pero mi recomendación es, lo que pasa es que nosotros con las empresas, muchachos, podemos rebajar impuestos, po- eh, tenemos más posibilidades de justificar gastos, ¿ya? Ya, Ejemplo, perfecto. yo, yo puedo pasar inclusive mi casa, ¿ya? Que arriendo, lo puedo pasar como un gasto de mi empresa. Claro. Y eso no lo puedo hacer como persona natural emitiendo boletas. Ah, entonces sería bueno hasta el arriendo de todo pasarlo a la... Claro, sí. Ah, ya, listo. Y pues entonces tú bajas ahí impuestos. Bajas Ya, impuestos, mira. claro. Bajas el IVA, con eso tú también bajas IVA, mira. Tú, no sé, los Entonces, arriendos, entonces, entonces sería bueno cambiar con este propietario que las propiedades que él necesite factura, yo la voy a pasar por Horizonte Propiedades, directo por la empresa. claro. O usted dice que a todos les pase a la empresa. Bueno, lo ideal es que si tú quieres llevar una contabilidad ordenada de tus ingresos y tus gastos, que Ujú. deberían ser con la empresa. Ah, ya, porque yo tengo muchas propiedades boleteando como persona natural.
Sí, pero esos son ingresos solamente para ti. No, Exacto, no son, tú no estás obteniendo utilidades con ellos. claro, ya, entiendo. Si quiero manejar como empresa, entonces sería todo bueno por allí. Claro, y además si tú quieres Mm, rentar, que tu empresa rente, tú tienes que, o sea, es importante que tú lo hagas como empresa, que no ya, solamente puedas rebajar impuestos, llevar una contabilidad ordenada, sino que además todas las empresas, a ver, cuando uno crea empresas para que te vaya bien, tener utilidades, y esas utilidades que tú tengas ganancias. ya. Tú como dueño de la empresa tengas de tu capital que invertiste y tú obtengas utilidades. Si no, no tiene sentido. La gente que dice, no, yo tengo empresa por amor al arte. No, nadie hace una empresa por amor al arte. Todos quieren ganar plata con la empresa. Utilidades, muchachos. Y por lo tanto, las empresas como tienen utilidades, no es lo mismo cuando prestamos servicios. ¿Ya? Mire, yo, profe, pobrecita, nunca voy a ser millonaria, a menos que me dedique a temas de empresa, ¿ya? Que yo ya salí de esas canchas, ya no quiero más. Pero sí, el tema es que si tú quieres utilidades y eres joven, estamos hablando, tienes con tu empresa, tú puedes invertir, como te digo, tú ya a lo mejor más adelante que tú misma compres inmuebles y tú misma los ventas, ya no solamente la administres a quien. Y para eso, todo lo tienes que hacer con la empresa, porque tú además tienes que justificar de dónde sacan la plata, ¿ya? Y Ya. ejemplo, tú pides un crédito para tu empresa, ¿ya? Para crecer. El crédito también tú lo rebajas a impuestos. Ah, mire, no, no sabía eso. Y Yo pues, creo que voy a tener que cambiar de contadora porque usted me está diciendo cosas que estoy escuchando por primera vez. La contadora no me explica ni se comunica así fluido. Claro, estamos en clase y aprendiendo, pero sería bueno como empresa tener una buena asesoría completa. sí, bueno, hay contadores que son súper buenos, que ellos te asesoran, inclusive te asesoran cómo invertir, ¿ya? Exacto, sería bueno porque a veces uno se dedica tanto a su rubro que pasa por alto estas cosas que se pueden hacer desde la contabilidad. Bueno, Ujú. es lo que me está sucediendo en estos momentos también. ¿Ven? Qué bueno Entonces, aprender. ya, entonces Bueno, tenemos chicos, esto, esto es para todos, yo creo. Si van a crear una empresa, ya directamente empresa. Manejar todo por ahí, como dice la profe. Sí, claro. muy útil la información. Muy Gracias, útil. Fátima. Ya, Gracias. muchachos, continuamos. Entonces tenemos, estos son los libros, ya las clases pasadas yo les mostraba que de acuerdo a lo que nosotros vamos a tributar, ¿cierto? A la calidad de empresa que yo soy, para ver cómo voy a tributar, si yo voy a tributar de forma simplificada, atribuida, y eso me va a significar que a lo mejor yo tenga que hacer mi contabilidad completa. Si tengo mi contabilidad completa, los diarios de contabilidad que debe llevar un contribuyente eh, bajo el régimen de renta efectiva demostrada con contabilidad completa y balance general son los siguientes. Empezamos llevando el libro diario. ¿Qué es lo que es el libro diario? Que yo todos los días ingreso ahí, hoy día compré tanto y lo saqué del banco, lo que me sobró lo deposité, lo dejé en efectivo, eh, compré mercadería, etcétera. Entonces, todo lo que yo hago diariamente con mi empresa lo dejo escriturado en el libro diario. Luego tenemos el libro mayor. ¿Qué hace el libro mayor? Hace el resumen ya de las cuentas del libro diario. Ejemplo, cada vez que yo nombre caja en mi libro diario, yo después resumo cuántas veces, cómo se movieron los montos de caja. Lo mismo de proveedores, lo mismo cuentas por pagar, cuentas por cobrar, ¿ya? Luego voy a tener el libro de inventarios, ¿ya? Y el libro de inventarios voy a llevar todas mis mercaderías, ¿cierto? Todo mi inventario lo voy a llevar ordenado digitalmente. Lo primero que sale o sea, lo primero que entra es lo primero que sale. LIFO, FIFO, eso también lo vamos a ver.
Y tenemos, y que de ahí, ¿cierto? Vamos también a nuestros activos amortizar, depreciar, y viene luego el balance. Entonces, estos son los libros principales: libro diario, libro mayor y libro de inventarios y balance. Cuando hablamos del libro de inventarios, vamos a tener un inventario inicial, un inventario final, un balance general y un estado de resultados. Para que ustedes entiendan qué es lo que es el balance general, es cuando yo ingreso tengo todos mis activos, todos mis pasivos, mi capital, ¿ya? Y mi y el resultado de mi estado de resultado, ¿ya? ¿Cuál es mi utilidad? Y cuando hablamos de estado de resultado es cuando yo tengo todos mis ingresos, todos mis gastos y mis costos, y ahí tengo el resultado de cuál va a ser, no solamente de dónde voy a pagar la gratificación, sino también el impuesto, la base del impuesto. Entonces, otro de los libros que tenemos son los libros auxiliares, ¿ya? Y esos son libros complementarios de los principales libros de contabilidad. ¿Y cuál es la función del libro auxiliar? Registrar todas las operaciones propias y centralizadas en el libro diario mediante un solo asiento contable, y los principales son, ejemplo, libros de compra. En el libro de compra tengo todo registrado. Libro de venta, el libro de honorarios de todas las personas que tenemos trabajando en horarios, y el libro de remuneraciones, aquellos también que tenemos que llevar un libro donde se lleva la contabilidad. Entonces, cuando vamos a hablar de libros auxiliares, vamos a hablar del libro de compra, del libro de venta, del libro de honorario y del libro de remuneraciones. Entonces, como les decía, tenemos el libro de venta, libro de remuneraciones, libro de ingresos y egresos, libro de inventario y mercadería, libro de fondo de utilidades tributarias FUT. Entonces, vamos a tener una serie ya de libros auxiliares. Cuando llevamos la contabilidad completa, tenemos que manejar todo este tipo de libros, ¿ya? Y acá nuevamente tenemos lo que son los regímenes tributarios. Entonces, ya la ley 20.780 dice que la reforma tributaria que modifica el sistema de tributación a la renta, que introduce obviamente algunos ajustes, en el 2016, ya o desde el año 1983 hasta el 2016, el sistema de contabilidad que predomina en el país es la contabilidad completa, y su principal registro es el FUT. ¿Y qué es lo que es el FUT? El Fondo de Utilidades Tributarias. Entonces, esta ley, que es la 20.780 del 2014, se modernizó, vino la modernización de la ley tributaria, y todas las empresas dejan de llevar este registro FUT y se crean nuevos regímenes tributarios, ¿ya? Y esos nuevos regímenes tributarios los tenemos en la ley 20.210, a través de la ley 20.780. Entonces, la ley 21.210 deroga el FUT, incorpora tres nuevos regímenes tributarios para los contribuyentes primera categoría. Entonces, a los que suma el régimen de renta presunta y de contribuyentes no sujetos al 14 del LIR. Régimen ProPyme. O sea, aquí tenemos el primer régimen ProPyme. Este régimen establece un régimen donde tienen que iniciar sus actividades, su capital efectivo no puede superar los 85 UF. ¿Cuántos son 85 UF? Son aproximadamente 2.380 mil pesos. ¿Ya? Eso es para las ProPymes. El promedio de su ingreso bruto de giro de los últimos 3 ejercicios, y cuando se habla del ejercicio, no pueden superar los 75.000, que serían UF, que serían 2.100 millones de pesos, ¿ya? Cuando estamos hablando de los últimos 3 giros, ya del ejercicio, o sea, los últimos 3 años del año en el ejercicio.
¿Cómo tributan las ProPymes? Al nivel sociedad, contabilidad completa o simplificada y una tasa de impuesto a la renta del 25%. ¿Ven? Eso es los que tributan eh, las ProPymes. Tributación, ya sea completa o simplificada, y su tasa de impuesto es un 25%. A nivel de socios, la tributación de los socios es a base de retiros, uso del 100% de los créditos, no se reintegra otorgados por la empresa al socio. Eso es con respecto al régimen ProPyme. Cuando hablamos del régimen de transparencia que establece el 14, número 8, dice que igual se inicia la actividad, tampoco puede superar los 85F, que son 2.380 millones de pesos, y que el promedio de los ingresos brutos del giro, ¿cierto?, no deben superar los 2.100 millones de pesos. Tiene la misma forma de tributación y al nivel de los socios cambia, solo que la tributación de los socios es por el 100% del generado en el ejercicio. En cambio, en el de ProPyme es en base a retiro. Si yo no retiro, entonces no, ese socio no va a tributar. Régimen general de tributación dice no cumplir con los registros anteriores de ingresos a sociedad, se califica como inversiones en acciones o giro rentista, entre otros que superen el 35% total de los ingresos. ¿Cómo tributan? Solo contabilidad completa, tasa de impuesto a la renta del 27%. Tributación de los socios en base a retiros y se debe reintegrar el 35% de los créditos otorgados de la empresa al socio. ¿Ven? Ya muchachos, vamos a ir un break ya de 10, 15 minutitos y retomamos. Vayan a tomar un cafecito. Ya, profe.
Retomemos. Entonces acá estamos hablando de que con la reforma que deroga la ley 20.780, ¿cierto? Ahí viene la reforma tributaria. Y aquí vamos a ver las obligaciones tributarias de la empresa de corredoras de propiedades. Los corredores de propiedades tributan en función de su actividad económica y del régimen tributario al cual estén inscritos. ¿Ya? Ahora, si tú optas por primera categoría, los regímenes son ProPyme general, ProPyme transparente, régimen general semi-integrado, renta presunta, agrícola, transporte, minería, contribuyente no sujeto al artículo 14. Eso ya lo habíamos visto la clase pasada. Acá tenemos el régimen tributario, si opta el régimen tributario de segunda categoría, ¿ya? Y ahí tenemos el giro, mira, empresario Fusión Chile, del RUT de la empresa, otras actividades de servicios profesionales, NSP, ¿cierto? Es el giro, comisiones por ventas, ¿ya? Y obviamente ahí lo que están las comisiones por venta, pero acá estamos hablando que ya no es una factura, ya, es una boleta de honorarios electrónicos si tributamos en segunda categoría. Obviamente aquí el ejemplo está con el 10% del impuesto. A este año el régimen del impuesto está en un 14,5. Ya. No. A ver, Luis, no echa. Y este es un ejemplo, ¿cierto?, de una boleta de régimen tributario, ¿ya? Electrónica. Documentación tributaria obligada que debe llevar según el régimen tributario. Decíamos que los contribuyentes de primera categoría, si soy ProPyme o régimen general, está obligado a emitir los documentos tributarios como factura electrónica, llevar libros auxiliares de compra y venta, y de acuerdo a esta modernización tributaria, el libro se genera automáticamente por el Servicio de Impuestos Internos. Ahora, por lo que el servicio obtiene la información de forma automática. Ah, porque, déjeme, voy a vender aquí la lucecita que está medio oscuro. Ya, entonces tenemos, dentro de estos régimen, tenemos que hay que llevar el libro de compra que le decía, y ya con la modificación tributaria, que está todo en línea, el libro de compra-venta se debe llevar a través de la página del Servicio de Impuestos Internos. Ahí está los formatos. Anteriormente ese era el libro de compra y venta, ¿ya? El registro de compra y venta, servicios online, resumen de registro de compras, ¿ve? Facturas electrónicas. Ya le decía que el contribuyente de segunda categoría emite su boleta electrónica respectiva, honorarios, por sus servicios. Están, deben estar. Perdón, que tengo un gatito y el gatito quiere entrar, quiere salir. Me desconcentró. Dice. Entonces tenemos las obligaciones tributarias mensuales y anuales. Cuando vamos de los contribuyentes, sean estos de primera o segunda categoría, están obligados a hacer la declaración de impuestos, una mensual y otra anual. La de primera, ¿cuál sería? La primera categoría. ¿Qué declaración si yo estoy en primera categoría? ¿Cómo?
Anual, Los del impuesto a la primera categoría tenemos que son mensual. El IVA se paga en forma mensual, muchachos. Los días 12 aproximadamente del mes siguiente. ¿Ya? Entonces, trabajamos este mes y el IVA se paga en el mes siguiente. Entonces, cuando trabajamos con primera categoría, tenemos que pagarla en forma mensual. Cuando trabajamos en segunda categoría, el impuesto anual, y allí lo hacemos con el impuesto a la renta, y ese el impuesto a la renta lo hacemos una vez al año, el año tributario, que son en abril del año siguiente. Entonces, cuando hablamos de la declaración mensual de impuesto, que es el IVA, y la declaración la hacemos a través del formulario F29. Y ahí se declaran y pagan impuestos mensuales, producto de ventas, compras, venta exenta y de exportación. Eso es lo que vamos a declarar en el impuesto al IVA. ¿Ya? Adicionalmente, se pagan retenciones de segunda categoría, que son los honorarios, que es el impuesto único a los trabajadores también, ¿ya? Y los pagos provisionales mensuales, que son el PPM, obligatorios, entre otros impuestos, ya que tiene que hacer esto la declaración, que son las declaraciones mensual de los impuestos IVA. Entonces, tenemos obligación tributaria, el F29, y este es el formulario, ya que es un ejemplar gratuito que tú lo bajas del Servicio de Impuestos Internos. Fecha de presentación hasta el día 20 del mes siguiente de cerrado el mes o actividad comercial. ¿Ven? Ese es el formulario que se llena para impuestos mensuales, producto de ventas, compra, venta, etcétera, y exportación. Declaración anual, ya que es el impuesto a la renta. Y ahí el formulario es el F22. Entonces, el IVA, F29, impuesto a la renta, el formulario F22. Y ¿qué año declaramos? El año anterior. Ejemplo, ahí está el año 2016 y uno debería declarar el año, no sé, 2017. O este año, en abril, se declaran los impuestos del año 2000. ¿De qué año? Si estamos ahora en 2025, ¿qué año tributario se declara? 2024. 2024. ¿Ya? Entonces, en diciembre se cierra el año comercial, el año calendario, en diciembre y por lo tanto, o sea, el año comercial y por lo tanto en abril de cada año, eh, hasta el 30 de abril de cada año, ¿cierto? Se hace la declaración cerrando el año comercial del año tributario anterior. Otras obligaciones a considerar, y esto es importante, porque aquí tenemos la patente comercial. El artículo 23 del artículo 3063 de 1979 habla sobre las rentas municipales. Y esas rentas municipales, en el ejercicio de toda profesión, industria, oficio, comercio, arte o cualquier actividad lucrativa secundaria o terciaria, según cualquier naturaleza de denominación, está sujeto a patente municipal. ¿Y cuáles son las patentes que se pagan? Las patentes comerciales. Las patentes por, eh, para aperturas de oficina, las patentes de botillería, todas las patentes de alcohol, de bar, restaurante, de almacenes, minimarket, supermercado, etc. Todos esos son patentes comerciales y se le paga al municipio, no al Servicio de Impuestos Internos, al municipio. ¿Ok? Entonces, no solamente tenemos que tributar al Servicio de Impuestos Internos, sino también pagamos derechos y patentes al municipio. ¿Qué documentos tenemos que tener? Un formulario de solicitud, la fotocopia cédula de identidad del representante legal de la empresa, el contrato de arriendo, ¿ya?
el certificado de avalúo fiscal y el poder notarial que autorice la representación en original. Esos son documentos básicos que se piden para solicitar una patente comercial, entre otros, ¿ah? Porque hay municipios que tienen más documentos que estos los que están acá eh, básicos. Por ejemplo, si usted va a abrir una botería, usted además tiene que tener el certificado del visto bueno de las juntas de vecinos. ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos otras obligaciones, que son las patentes comerciales. Tipos de patentes comerciales: tenemos las patentes comerciales, las patentes profesionales, las industriales y las de alcoholes. Entonces, las comerciales, estamos hablando para que usted pueda vender, pongamos, supuesto, fruta, verdura, etcétera. Bueno, usted tiene que tener una patente comercial, lo mismo un almacén, lo mismo si un tema de valores. Las de los profesionales, ¿cuáles serían los profesionales, muchachos? A ver, muchachos, muchachos. ¿Cuáles creen que ustedes podrían ser las patentes profesionales? De un centro médico, por ejemplo, porque ahí ¿Ya? trabajan, por ejemplo, médicos, fonoaudiólogos, matrona, enfermera. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otra más? ¿Apertura de alguna oficina? Los corredores de propiedades Para la como, oficina. sí, Como una oficina de corretaje, por ejemplo. como una oficina de corretaje, las de los bufetes de abogados, ¿ya? Eso, Entonces, oficina. claro, entonces ahí tenemos las patentes para los profesionales, ¿ya? Y bueno, las comerciales, todo tipo de comercio está ahí en las comerciales. Almacenes, local, que voy a vender ropa, que voy a vender artículos X, la comercial. La industrial, que estamos hablando agrícola, minera, ¿cierto? Quizás son patentes especiales, que son las industriales, ya que no sé, pongamos industriales que cualquier tipo de planta industrial tiene que pasar por patente. Y en las especial, que son las de los alcoholes, que tienen reglas propias para tú tramitar las patentes de alcoholes. ¿Ven? Entonces, esos tipos de patentes son las que tenemos. Otras obligaciones a considerar: tenemos un corredor de propiedades, un agente inmobiliario, es un prestador de servicios inmobiliarios, ¿cierto? Que puede ejecutar actos de intermediación remunerada sobre bienes raíces y que además va a tener la facultad de ofrecer información, cerrar tratos de compra-venta y o arriendos con clientes. ¿Ya? Y obviamente para cerrar los tratos de compra-venta de ese bien raíz, se necesita reunir los documentos relacionados con esa propiedad. ¿Ya? Y para evitar retrasos o problemas, lo ideal es que preparen con tiempo los documentos para vender la propiedad. Yo estoy vendiendo en este instante una propiedad, muchachos, y a mí todavía me estoy cambiando en este instante de corredora, ¿ya? Porque tenía corredor, porque ustedes tienen dos opciones: o trabajar con exclusividad o libres. O sea que una propiedad puede tener muchos corredores o que un corredor o una casa puede tener un solo corredor, ¿ya? Un solo corretaje. Entonces yo ya esperaba mucho rato, entonces ahora estoy tomando el servicio de un corredor exclusivo, ya que se dedique solamente a la venta de mi propiedad. Entonces, pero todavía me llama la atención que son en el anterior que no había ninguna preparación, por eso ahora estoy con un especialista y ustedes tienen que ser especialistas, porque a veces uno paga, ¿cierto?, el noviciado, yo estoy hablando como cliente, de que mucha gente empieza a ejercer el corretaje, pero se maneja poco, entonces están contigo aprendo. ¿Ya? Entonces, obviamente que las personas que están como yo, urgidas por vender una propiedad, no podemos estar contigo aprendo. Y ustedes acá se están formando. Y dentro de esa formación
tiene que ver igual que si yo estoy vendiendo una propiedad, ya empiezan a hacer la búsqueda de la documentación. Ejemplo, título de dominio de los últimos 10 años. Si la casa está hipotecada, dominio vigente del registro de la propiedad, hipotecas, gravámenes y prohibiciones, el avalúo fiscal, deuda de contribuciones, bienes raíces. Ya. Consulta, ¿dónde se ven los títulos de dominio? En el conservador. En el conservador, sí. De bienes raíces. Hipotecas, gravámenes y prohibiciones, En el Igual en el conservador. conservador, el avalúo fiscal, servicio puesto Sí, interno, pues, muy ajá. bien. Deuda de contribuciones, bienes raíces, En la tesorería. Tesorería. muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, esos trámites, ustedes no pueden esperar a que el cliente, se supone que si uno toma porque ustedes los que van a ser asesores, muchachos. Eso van a hacer. No solamente van a gestionar, hacer gestión, sino que van a ser asesores. Entonces, ¿qué es lo que uno busca de un asesor? Que te haga los trámites por ti. Porque si no, uno solo se podría vender la casa, uno solo haría los trámites. Entonces, uno para evitar, porque es harta pega igual, hay que decir, evitar este trabajo, ustedes trabajan en general, y por lo que yo me he dado cuenta, todos por comisión, ¿ya? Y claro, te cobran desde un 1,5 a un 2%, a un 3% de la comisión del total de la venta. Bueno, los abogados igual trabajan de la misma forma. Algunos. En el lado laboral, los abogados laboristas, ¿ya? Ellos te cobran un porcentaje de la demanda ganada. Cobran de un 25 a un 30%. Entonces, igual sale porque es una plata que tú no tienes, que estás esperando ganar, y después te hacen el descuento, ¿ya? Y no tienes que estar pagándole mensual, como era antiguamente, que tú, cuando había poca demanda, que antes tú, cada trámite que te hacía el abogado, tenías que pagarle 100 lucas, 200 lucas, 300.000 pesos, etc. ¿Ven? Entonces, acá tenemos esta situación, ¿cierto?, de la compra-venta de una propiedad. Y ya les decía que ustedes inclusive pueden recibir la plata, ¿ya?, de la propiedad. Porque si yo les doy a usted, firmo un contrato, yo les, por ejemplo, de exclusividad, y yo quiero que usted me haga todos los trámites, incluyendo la recepción de la venta, entonces usted tiene que después emitir una boleta de tercero, ¿ya? Que era lo que hablábamos la clase pasada. ¿Ya? Para justificar, o una factura de tercero para justificar de dónde usted está recibiendo esa plata. Recuerde que para el fisco usted todo tiene que acreditar de dónde recibió la plata, que no es de lavado de dinero, que no es de malversación de fondos o de plata, etcétera, que es para que la base imponible del impuesto que usted tiene que pagar sea la correcta. ¿Dudas o consultas? No. Vamos a salirnos un poquitito, dame un segundito. ¿Dónde tengo? Acá está. Profe, una consulta. Consulta. Respecto a la devolución de IVA por compra de propiedades. Hay muchas personas que consultan eso. Ay, si yo compro una propiedad, ¿me devuelven el IVA? O sea, Si tú, yo tengo varios años que tuve un receso de asesoría inmobiliaria, entonces estoy retomando y las cosas han cambiado un poco. Entonces, esa pregunta todavía no le tengo la respuesta correcta respecto a la devolución de IVA ya. si compran una propiedad. ¿Qué pasa aquí? Aquí vamos a hablar de un artículo, que es el 27 bis de la ley sobre el impuesto a las ventas y servicios, ¿ya? Y que nos permite recuperar el remanente del crédito fiscal. Por eso vamos a hablar, y eso es lo que vamos a ir revisando,
que por un lado tenemos el crédito fiscal, que es cuando, y el débito fiscal, ¿ya? Entonces, yo puedo recuperar el remanente del crédito fiscal acumulado en la compra de un inmueble que es efectivo. Y podemos solicitar la devolución del IVA que se paga por la adquisición de un inmueble, ¿ya? Porque eso sí es efectivo, muchachos. ¿Ya? Voy a justamente la ley de artículo, les había dicho que era el artículo, se me olvida, 27. Artículo 27, ley del IVA. Es que quiero ir al... Acá está. Para poder... Ya, mira, aquí les voy a mostrar inclusive un caso. Oye, que ustedes se me pierden cuando hablo doble pantalla. Ya, vamos a ver. Acá estamos. Ya. ¿Están viendo la pantalla? Sí, Ya. El artículo 27 que les decía yo del impuesto a las ventas y servicios, ya de Código Tributario, habla de la deducción del IVA soportando la adquisición de bienes destinados al activo fijo. ¿Qué quiere decir esto? Que los contribuyentes, ya que hayan hecho alguna operación grabada con IVA, deben cumplir una regla que se dice de proporcionalidad, ¿ya? Y si fuese pertinente, se puede solicitar la devolución de esa renta grabada. Y acá hay un caso, mira, el artículo 27 lo indica y acá dice, mira, devolución de IVA soportado a la adquisición de bienes destinados al activo fijo. El primer tribunal tributario y aduanero de la región metropolitana rechazó el reclamo en contra de una resolución que negó lugar a la solicitud de la devolución de un crédito IVA, según lo que estableció el artículo 27 bis de la ley sobre el impuesto a la renta. Y dice que la contribuyente señaló tener a su favor un crédito fiscal IVA proveniente de la construcción de inmuebles destinados a formar parte de su activo fijo. Y por lo tanto, la devolución que autoriza el artículo 27 bis de la ley de impuesto a la renta. Esa contribuyente alegó también que los fundamentos de la resolución, toda vez que no contaría los hechos y las razones de derecho que tuvo a la vista el Servicio de Impuestos Internos para resolver la negativa, porque quien te rechaza en la devolución es quien te la rechaza. el servicio de Impuesto impuesto interno. El Servicio de Impuestos Internos. interno. Ya les decía, ¿dónde tenemos que ir a reclamar? Al Tribunal Tributario y Aduanero, ¿ya? Entonces, el tribunal tributario es quien finalmente va a decidir si corresponde o no cuando el servicio de impuesto de interno hace acciones que tú puedas sentir que te sientes afectado, que te cobró demasiado impuesto, que no te hizo devolución la que correspondía, etcétera. O sea, tenemos otras instancias, muchachos, para llegar, ¿ya? Entonces, y dice, por razones también señaló que el acto administrativo no era reclamable por ser un oficio y no una resolución y alegó improcedencia del reclamo. Entonces, acto seguido, el contribuyente puso reclamado no sería contradictorio para haber aprobado otras devoluciones previamente. Ahora, el tribunal señaló que no podía acogerse a la solicitud de inadmisibilidad, ¿ya?, del reclamo por los siguientes argumentos. Fue el propio servicio quien optó por comunicar el rechazo al contribuyente de esta forma, enviándole copia de los vicios, de tal manera que resulte inoficioso y contrario a la teoría de los actos propios que el servicio estimara que por haber obrado de esta manera el acto no fuera reclamable. ¿Qué quiere decir? Que el servicio de impuesto interno por haber mandado un oficio era que tú ya no podías reclamar. Y por lo tanto el tribunal señaló que le era claro que la contribuyente reclamó en contra de la decisión denegatoria, independientemente del aspecto del acto notificatorio por el servicio. Y por lo tanto indicó que el servicio sí podía denegar la devolución, ya, de la devolución del IVA, no obstante haber accedido a ella anteriormente por tratarse de periodos tributarios distintos, siempre y cuando el contribuyente no estuviera en la hipótesis del artículo 26 del Código Tributario. Y dice que indicó que aún dando lugar a la falta de fundamentos, no correspondería por este hecho acceder a la devolución debido a resolver a fondo. Y por lo tanto, quienes tienen algunas operaciones grabadas con IVA y otras no, deben cumplir con una regla de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que
efectivamente en algunos momentos a ti te pueden hacer devolución del IVA y en otros momentos no te puede, probablemente no te corresponda, ya por un tema de proporcionalidad. Y conforme a esta, la reclamante solamente debió haber solicitado la devolución del remanente originado en operaciones grabadas. Entonces, si usted me pregunta, ¿cuánto te tienen que devolver el IVA? Bueno, va a depender de los hechos y de la situación que esté la venta, o sea, la compra de ese inmueble. Entonces ahí está el recurso, la fase de discusión, el reclamo, la ilegalidad, porque estos son públicos, ¿ah? Son documentos públicos, muchachos. La contestación de reclamo, antecedentes, ¿ven? Ahí está, si es que la quieren leer después, buscar. La documentación, contenidos de la diligencia, ¿ven? Y ahí está todo ¿y qué es lo que se resuelve? Que es no alegar al reclamo del impuesto por don tanto en presentación de las fojas ZZ1. Claro que ahí borraron los datos, ¿ya? Profe, pero ¿en qué caso sí, así como un caso ejemplo, Porque va a que sí depender, podrían devolver el IVA? porque es que lo que habla la ley es de una proporcionalidad, ¿ya? Entonces, si a ti constantemente te están devolviendo IVA, ¿ya? Y de compras y ventas, no significa que siempre te la van a devolver. Tiene que ver con la proporcionalidad y que haya sido un hecho grabado, que le llaman. Ya, operaciones grabadas, que tú efectivamente hiciste la solicitud y te acogiste a la normativa, ¿ya? ¿Pero qué Acá, significa proporcionalidad en este caso? mira, cuando la normativa en general habla de proporcionalidad, es como cuando te dicen que las colaciones y la movilización tienen que ser proporcional al sueldo y al monto que tú estás, que te están pagando o estás comprando. A eso se llama proporcionalidad, ¿ya? Entonces, pongamos que yo vendí una propiedad en 5.400 UF, que son más o menos 210.000 pesos, o sea, 210 millones de pesos aproximadamente. Y yo diga, ¿sabes qué? Yo quiero la devolución del IVA, ¿ya? De ese bien, de ese bien que estoy vendiendo. O sea, perdón, que yo estoy comprando, porque ahí estamos hablando de crédito fiscal cuando compro. Entonces, el Servicio de Impuestos Internos va a revisar mi caso y proporcionalidad, porque el hecho de que tú vendas a valor comercial no quiere decir que a ti te devuelvan a valor comercial. ¿Se entiende? Posiblemente a ti solamente te vayan a devolver a valor, en algunos casos, a valor fiscal, la devolución del IVA. Y como le digo, va a ser una atribución, son atribuciones que tiene el Servicio de Impuestos Internos. No son atribuciones que, entonces va a depender del cada caso, va a depender de cada situación. ¿Ya? Ahora, insisto, el Servicio de Impuestos Internos, o sea, si ellos hay alguna negativa, tiene que ser fundada. Si no es fundada, eh, entonces tú puedes ir al tribunal tributario y aduanero, quien va a determinar si la acción que realizó el Servicio de Impuestos Internos se acoge o no a ley y a normativa, si corresponde o no. ¿Ya? No nos queda de otro muchacho porque así funciona el sistema. Profe, pero en sí igual, yo la verdad no había escuchado de esto, en realidad hasta que lo dijo ahora Fátima. Eh, si uno compra, que digamos, un inmueble, siempre puede hacer esta solicitud Sí, de la siempre la puedes devolución del IVA, realizar. cualquier persona. Ah, claro. Si el tema es que No- si te lo devuelven. claro, pero como requisito así especial, Pero ¿alguno? hay, pero hay persona jurídica o también se puede como persona natural para Jurídica, solicitar la devolución, jurídica, muchachos. Acá ¿ves? estamos Ah, hablando de ya, esa personas era mi jurídicas, por pregunta. eso No estamos cualquier hablando. persona entonces.
claro, por eso estamos hablando de contribuyente. Aunque Ya. yo en el impuesto a la renta, en mi declaración anual de mi impuesto a la renta como profesional, también podría yo solicitar la rebaja de impuesto por la compra, porque cuando yo compro, tengo un crédito, yo rebajo impuestos, porque yo ya con el crédito estoy pagando impuestos, ¿se entiende? Entonces, como persona natural, en la declaración de impuestos De sobre renta, la renta. sí, Ah, ya. Y como persona jurídica, con lo del IVA. sí. Recuerda que el Ah, IVA es mensual, la renta es anual. ya, perfecto. O sea, con respecto a la devolución de IVA, las empresas tendrían que hacerlo como em, al final, es que no recuerdo cómo se dice, con la declaración anual, algo así. Allí, en ese momento, o cuando compran la propiedad. Tú estás diciendo no, tú compras la propiedad y en la declaración del IVA, ahí tú, que la hace los primeros 20 días del mes siguiente, Y ahí tú ahí haces se tu, ingresa claro, tu sí. solicitud. Miren, Ya, ¿están perfecto. viendo? Guía para solicitar la devolución del artículo 27 bis, ¿ya? ¿Qué es este trámite? Corresponde a la solicitud de devolución del remanente del crédito fiscal IVA por adquisición de un activo fijo. ¿Cuáles son los activos fijos? Una propiedad, por ejemplo, ¿ya? Que realizan los contribuyentes de IVA y exportaciones de acuerdo a lo que establece la ley de ventas y servicios. ¿Ya? ¿Quiénes deben realizar este trámite? Los contribuyentes de IVA y exportadores que tengan remanentes de crédito fiscal IVA determinadas en la norma y que durante los periodos tributarios consecutivos, como mínimo, hayan adquirido bienes corporales, muebles o inmuebles, ¿ya? Destinados de forma parte de su activo fijo o de servicios que el ejercicio de su actividad económica. Porque eso también tiene que ver, muchachos, con el ejercicio de la actividad económica. Ejemplo, en el ejercicio a ver, cuando vamos a hacer este trámite, ¿cierto? Para pedir el 27 bis, ¿ya? Eh, estamos hablando que si durante dos periodos tributarios consecutivos, entonces vamos a hablar 2023, 2024, como mínimo hayan adquirido bienes, ya 2024, 2023, 2024, ya. Bienes muebles e inmuebles destinados a formar parte del activo o de servicio, pero de la empresa. Ejemplo, ustedes se van a comprar una oficina, una casa, para que sea su oficina, ¿ya? Pero ustedes tienen que demostrar mínimo dos periodos tributarios consecutivos. Entonces, si ustedes se compran en la casa el periodo 1, no pueden cobrar el tiro el IVA. Van a tener que esperar mínimo 2 años tributarios consecutivos. Ahora, esta solicitud tiene que ser presentada dentro del periodo siguiente a la última declaración del IVA. Por ejemplo, si el contribuyente presenta declaraciones en el formulario 29, ¿cierto? Que declaramos ahí el IVA, con acumulaciones de remanente de crédito fiscal IVA por el periodo comprendido entre enero y julio, la solicitud de devolución debe ser presentada dentro del periodo de agosto. Ejemplo, ¿ya? Puede ser que yo, como yo el IVA lo declaro mensual, pongamos. Eh, ¿Qué fecha estamos? Estamos en enero, ¿cierto? O sea, Febrero. febrero. Ya. Pongamos que 12 de ustedes, febrero. sí, ya, enero, todo febrero, entonces mínimo tienen que esperar dos periodos tributarios, entonces van a tener que esperar hasta enero, febrero, en abril, ¿ya? Entonces, en abril aproximadamente recién podrían solicitar el remanente del crédito fiscal. ¿Dónde se realiza? En la página del Servicio de Impuesto Interno, ¿cierto? Impuestos mensuales, solicitud de devoluciones. Y ahí dice opción, solicitud de devolución por el artículo 27 bis. Y ahí está el formulario 3280. ¿Cuáles son los requisitos? Para realizar esta solicitud, ya
con clave secreta, ¿cierto? Ingresar a la opción documentación, formulario, según la instrucción respectiva, factura, notas, crédito y nota de débito que haya entendido en papel o en formato electrónico que respalde en el activo fijo, declaración del ingreso, ya que se le llama el DIN, y el comprobante del pago del IVA de la misma. El detalle de Excel de toda la documentación tributaria que respalda la adquisición de bienes o servicios destinados a activos fijos, como factura, notas de débito, crédito y el DIN. El libro de compras y ventas. Sí, los periodos tributarios son anteriores al año 2017. ¿Por qué? Porque les digo que el libro de venta ahora está en línea. El libro auxiliar activo fijo. El balance de 8 columnas. En los casos se procede en su defecto el balance general. Contratos firmados, ¿ya? Contrato suma alzada, contrato por administración, entre otros. En caso de servicios, ¿cierto? Certificados de utilización emitidos por otras instituciones que controlan este tipo de bienes y otros documentos que respalden el crédito fiscal del activo fijo por el cual se solicita devolución. ¿Ves? Entonces, ¿qué va a hacer el Servicio de Impuestos Internos? Va a notificar al contribuyente por cédula. ¿Usted sabe qué es la notificación por cédula, No, muchachos? Ya. Va un No, notificador a su domicilio, pregunta a alguien, oye, por ejemplo, golpear la puerta. eh, no sale nadie. Después va al ladito de la casa al lado y ahí vive Juanito Pérez. Sí, vive Juanito Pérez. Listo, te tiraron por abajo la notificación. Ahí estás notificado por cédula. Ya, eso es por cédula. Y también te puede notificar por carta certificada que va a llegar a través de Correos de Chile, ya al domicilio del interesado, te puede llegar por correo electrónico si tú dejaste indicado, ¿cierto? Que ese es el correo por el cual tú quieres que no, te notifiquen, y otros antecedentes para establecer la correcta constitución del remanente crédito fiscal de acuerdo a la devolución que se solicita. Formularios relacionados para adquisiciones destinadas al activo fijo. Está el formulario 3280 que le acabo de hablar y que está disponible en el sitio web para solicitud de devoluciones. Y acá tenemos el paso de la devolución del remanente. Paso, déjame aprovechando, voy a descargar el tiro. Ah, ah, ah. Entonces tenemos el sitio web del Servicio de Impuestos Internos, esos son los pasos, mi servicio, menú servicio horario, impuestos mensuales, solicitud de devoluciones, y ahí van pinchando. El RUT y clave tributaria. Identificar el periodo tributario desde hasta que tú quieras devolución y luego se va a desplegar un detalle de la información de los formularios 29 que se indicaron. ¿Ya? Vas a acceder a un precálculo que te va a dar el formulario del monto de devolución solicitada y que va a variar por la existencia de notas de crédito o relacionadas con el activo fijo y va a ser, aquí está la palabra, mira, aplicación de reglas sobre proporcionalidad del IVA u otras situaciones. ¿Ya? Ahí vamos a estar, por eso cuando hacen modificaciones tributarias le ponen palabritas expresas ahí para poner compleja la situación, para no decir otra cosa. Vas a completar la solicitud del formulario, algunos van a ser llenados automáticamente, después vas a validar los datos registrados poniendo el botón enviar, vas a visualizar el anexo 29, el anexo del formulario 29, vas a guardar los antecedentes que ingresaste en el formulario 3280 y vas a limpiar los antecedentes del 3280. Ahí están las opciones. Ahora, si seleccionas enviar, se efectuará la validación de los datos que vas a contener en el formulario y al terminar se va a enviarlas y se va a desplegar al expediente electrónico. Ahora, para conocer el estado de tu presentación, vas a ir a consultar tu estado constantemente mientras que esto lo ve el servicio de impuestos internos. ¿Ves? Este formulario, bueno, este documento se lo voy a subir igual a la web, ¿ya? O sea, a la plataforma.
A ver, esta era la 1, esta era la 2. Aquí era. Entonces, la prueba ya está habilitada en plataforma, muchachos. ¿Ya? Yo la dejé lista. Se habilita mañana a partir de las 22 horas, así que van a tener tiempo para estudiar. Vamos a tomar la asistencia. Asistencia. ¿Dudas o consultas, muchachos? ¿Dudas o consultas? Oh, no le escucho bien, Paulina. Oh, no le escuché nada, Paulina, le escucho entrecortado. Sí, en realidad mañana hasta... A ver, ¿me escucha? Ahora, Sí, la escucho ahora sí. ¿se puede repetir el periodo de la prueba? ¿Se habilita mañana hasta el viernes? Por Como para poder 24 horas. estudiar. Sí, hasta el viernes, hasta las 22 horas del día viernes. Ya, esa era mi consulta, gracias. Recuerden que las evaluaciones, solamente la última evaluación se abre por 48, todas las demás por 24, ¿ok? Aquellos que no hayan realizado las evaluaciones ya de este módulo, pongamos que alguien no vaya a hacer la prueba 1, se atrasó, después al final del periodo, o sea, de este módulo, con la última evaluación se abren solo por 24 horas. Ahora, aquellos que nos den la prueba pierden como en la guerra. Ya no hay oportunidad de abrir la plataforma. Se los digo al tiro, muchachos, porque son indicaciones de la OTEC, o sea, perdón, de la fundación. ¿Ya? Entonces, no dejen de dar la evaluación porque después se les va a complicar la situación. Ya, muchachos. Jessie Abarca, Fátima Amaya, Presente. Profe, Sandra, diga. una consulta. ¿Sabe que, bueno, en la primera clase no pude asistir y la segunda clase asistí a mitad? Entonces eso ya me toma como inasistente. Claro, lo importante es, chiquillos, que si ustedes van a faltar, ustedes se justifiquen, me manden un WhatsApp acá al mismo grupo que ustedes tienen de corretaje, le digan, profesora, por favor, me disculpa, o, o no puedo, si tienen algún problema. Entonces yo acá tengo tres opciones. Si está presente, falta justificada, si ustedes me hablan y se justifican, van a tener una falta justificada. Pero si ustedes no se justifican, van a tener una falta injustificada. ¿Ya? Ok, Entonces ustedes me van avisando ahí, oye, profesor, que no me puedo conectar, estoy trabajando, etc. Ahora, el tema de las evaluaciones, independientemente si estaban trabajando o no, recuerden que al final del módulo yo voy a abrir las evaluaciones para que den aquellas pendientes. Si se les pasa ese plazo, van a perder como en la guerra. Yo ya tengo otros cursos que se empezaron a preocupar tarde y ya no hay nada que hacer. Y además que ustedes también preguntan en Promundo cuánto es el porcentaje de asistencia que ustedes tienen que cumplir. Entonces, para que ustedes vayan calculando cuántas faltas pueden tener en el periodo del curso. Porque si no, van a quedar algunos reprobados por inasistencia. ok, Sí. Entonces ahí se perfecto. comunican. Profe, por ejemplo, yo tuve mi problema la semana pasada porque no tenía cómo comunicarme, porque no tenía el teléfono, porque yo lo veo a través del teléfono. Por lo tanto, estoy en asistente el lunes. Está inasistente el día lunes. Claro, quedó El inasistente el día lunes. lunes y el día miércoles, si no me equivoco. Por eso le preguntaba cuántas clases, porque no tenía el equipo, me lo robaron. Y ya hoy día ya me estoy poniendo al día, po. Y por eso Claro, hablé como parece, fue el jueves, algo así, porque no estaba, por claro. eso no Lo estuve bueno es presente. que ahora recién en la evaluación.
Ya, la evaluación Ujú. empieza mañana y es para que les dé tiempo a ustedes de estudiar. ¿Ya? Sí. Sandra Barrientos, Presente, señorita. Luz Bravo, Presente. Presente acá. Paula González, Ana Herrera, Presente. Irma Leal, Acuérdese que soy Ana Paulina. ya, pero todavía no llego allá. Irma Leal, Mónica León, Francisca Mancilla, ahí está, Presente. José Mora, Brenda Pérez, Marcos Ruiz, el Marco se justificó, el WhatsApp. Francisca Zúñiga, Presente, profesora. está Paulina, ¿cuál es su otro nombre? ¿Paula? ¿O No, Paulina? profe, ella es Ana Herrera. Lo que pasa es que ella siempre le dice que ella es Ana Paulina, por si acaso. Ah, ya, Ana Herrera, ya para poner la Gracias, presión. Fran, Ahí, gracias, Fran. ya, ah, ok, La Pauli siempre tiene problemas de señal, entonces, pero bueno, ya, ok, no hay problema. Ya, Pablillo. guardamos. Voy a ir a, ya está tomada la asistencia, voy a confirmar. Señorita, ¿esta clase usted la va a subir? Sí, la subo en un ratito más, subo la clase. Lo que pasa es que yo tengo que descargar el Zoom, Pero igual convertirlo la y lucho por poder esta vez, Fran. subirlo. Gracias, Fran. ¿Ya? Sí, entonces, pero yo la subo el mismo día siempre. Hoy día no sé qué problema tuvo el sistema y no podía ingresar y no podía ingresar y no lo visualizaba hasta que encontré ahí el que había quedado sin oculta. Así que por eso estoy revisando. Entonces está el archivo, el módulo, que ustedes, el mismo que pasé yo ahora. Ah, no, pues, muchachos, yo no voy a subir este PPT porque este PPT es el que ustedes tienen. Lo que yo voy a subir ahora es el material de apoyo, que es el del Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? Pero el PPT ustedes lo tienen, pues dice módulo gestión administrativo contable. Claro, que no lo Lo que tenemos yo como voy a PPT, subir lo ahora es tenemos solo como la clase. PDF. ¿Ya? Lo que yo voy a subir ahora es la clase solamente. Ya, ya muchachos. Éxitos, que les vaya súper bien en la prueba. Nos vemos ya con ustedes la próxima semana. Cuídense, que estén bien. Chao, 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 chao. Chao, Chao, chao. gracias. Chao, gracias. Chao, Chao, cuídense. compañera.